Bienvenidos. Welcome everybody. Bienvenidos a Casa de Pan, Calvary Chapel Casa de Pan. Welcome everyone to Calvary Chapel Casa de Pan. Nos sentimos tan gozosos que estén con nosotros. We're so joyful, happy that you have joined us this afternoon. Ojalá, esperamos que esta semana ha sido una semana de muchas ricas bendiciones de parte del Señor. I pray that this week has been just a really great week for you guys. Just filled with the Lord's blessings. You felt His presence. He's made Himself so personal and intimate in your life. Que Él se ha hecho conocer íntimamente y muy personalmente en su vida. Tal vez ahorita en estos momentos se siente tal vez tan abrumado, hay tantas cosas que hacer. Perhaps right now you're feeling just overwhelmed. And I'm just glad you're here. Le doy gracias a Dios que esté con nosotros. Pero si se pone a pensar esta semana, hay maneras que el Señor ha sido tan palpable, se ha hecho tan palpable en sus vidas. But if you really look closely and you think about it and you remember, you will be able to see how the Lord was so intimately palpable in your life this week. I know it. He was with me and He was with our family this week. Así fue conmigo personalmente y también con nuestra familia. And that doesn't mean we didn't have any challenges this week. Y eso no quiere decir que no tuvimos grandes retos esta semana. Pero el Señor es fiel. But the Lord is faithful. How many of you could say amen? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amen. Muy bien. Vamos a cantar y adorar a Jesús con dos cantos. Así como lo hacemos, yo sé, tal vez parece rutina, y realmente así es. Son cosas que tal vez son rutinarias, pero que nuestra adoración a Dios no sea rutinaria. I know, we just sing our songs and we teach God's word, and we say, gosh, that's so routine. But that our worship would not be routine, that it would be fresh. Just let the Holy Spirit know. Father, Holy Spirit, would you please empower me today to offer Jesus worship like I've never worshiped Him before? Que hoy puede usted decirle al Espíritu Santo, por favor, apodérame para poder adorarle a Jesús como nunca lo he adorado antes. Amen. Sobre todo está, su amor es para siempre. Cantar y cantar, sin nuestro fuerte extendido está. Su amor es para siempre, por la vida que vuelva a nacer. Su amor es para siempre y cantar. Cantar y cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Su amor es para siempre, por su gracia sí podemos seguir. Su amor es para siempre y cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte y por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre.
Forever God is faithful, and forever God is strong. Forever God is with us, forever. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, una vez más, por siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, y por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Vamos a cantar de tu amor, Señor. We're going to sing of your love. Tu amor es para siempre, it's forever. sobre los montes y el mar, tu río corre hacia mí. Yo abriré mi corazón, que me libere el Salvador. Estoy feliz en la verdad, y yo mis manos alzaré, y siempre cantaré de cuando tu amor descendió. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love sobre los montes, una vez más. Sobre los montes y el mar, tu río corre hacia mí. Yo abriré mi corazón, que me libere el Salvador. Estoy feliz en la verdad, yo mis manos alzaré, y siempre cantaré de cuando tu amor descendió. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor. Podemos cantarlo una vez más, cantaré, cantaré de tu amor. Por siempre, Oh, cantaré, cantaré de tu amor por siempre, cantaré, cantaré de tu amor por siempre, y cantaré de tu amor por siempre. Oh, yes. Sí, Señor, gracias por este tan grande privilegio de cantar a ti, de adorarte a ti. Señor, thank you, Lord, for this awesome privilege we have, Lord, to be able to sing to you, to worship you, decirte cuánto te amamos, to tell you how much we love you, decirte, Señor, cuán grande eres, to be able to tell you how awesome you are, how great you are. Señor, te adoramos porque tú has sido fiel a tu palabra. We thank you, Lord, because you truly have been faithful to your word. No hay ninguna cosa que, Señor, que nos ha faltado. There hasn't been one thing, Lord, that we have missed, that we've been short of. Gracias, Señor, que tú has suplido todas nuestras necesidades. Thank you, Lord, that you have met every one of our needs. Aunque no lo merecíamos, and even though we didn't deserve it.
Tú, Señor, te mostraste tan bondadoso a nosotros. You have shown yourself to be so good. Tan bueno. So good to us. Tan bueno con nosotros. Y por eso te adoramos. Señor, alimentanos hoy. Lord, would you feed us today through your word? Que tu palabra pueda venir, Señor, y saciar esa parte de nuestra vida, Señor, que necesita ser saciado, Padre. That your word would come and it would just quench, Lord, that area, that thirst in our lives, Lord, where we are needy and just need to be fulfilled. Gracias, Padre. Muchas gracias. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Very good. All right. All right. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Todos ya tienen sus Biblias. Everybody have your Bibles open to John chapter 5. Todas sus Biblias abiertas a Juan capítulo 5. Vamos a cubrir solamente un verso o dos que cubrimos la semana pasada y luego vamos a cubrir otros 2 o 3 versos hoy. No vamos a cubrir mucho porque quiero hacer hincapié sobre una porción que vamos a cubrir hoy. I just want to just do a little bit of review and focus in on a couple of verses that we're going to see that we didn't study last week. All right. Ok, muy bien. Cuando Jesús fue enviado por el Padre para nacer en un pequeño pueblito llamado Belén, hace 2000 años, había millones de personas enfermas que nunca fueron sanadas. When Jesus was sent by the Father to be born in a little town called Bethlehem 2,000 years ago, there were millions of people, sick people that never were healed. Aunque sabemos que el Padre amó al mundo, porque dijo, eso nos dice Juan en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aunque Jesús reflejó el amor del Padre por este mundo, los milagros que Jesús realizó no fueron necesariamente para el beneficio de las personas que fueron sanadas. And as much as God loved the world, and we know that he did, we read that in John 3:16, for God so loved the world. As much as Jesus reflected the love of the Father to this world, the miracles that Jesus performed were not necessarily for the benefit of the people healed. Los milagros de Jesús sirvieron a los propósitos o los propósitos del Padre. Jesus' miracles served the Father's purposes. Sirvieron para confirmar lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho sobre el Mesías. You see, they served to confirm what the Old Testament prophets had predicted about the Messiah. La semana pasada vimos cómo Jesús escogió a un hombre junto al estanque de Bethesda y lo sanó. And last week we saw how Jesus singled out one man at the pool of Bethesda and he healed him. Un hombre que según todas las indicaciones en la narración no pidió ser sanado y tal vez ni quiso ser sanado. A man who from all indications in the text itself did not ask to be healed and perhaps didn't even want to be healed. Es difícil creerlo, ¿no? And that's hard to believe. Because ¿cuántos de nosotros cuando hemos estado enfermos hemos clamado a Jesús, Señor, por favor, sáname? How many of us, when we've been sick, we've called out to the Lord and we say, Lord, please, would you heal me? Y con cientos de personas enfermas rodeando el estanque de Bethesda durante esta fiesta anual en Jerusalén, el versículo 19 nos dice que Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea que esquivó, a las multitudes, sin sanar a nadie más. And with hundreds of sick people surrounding the pool of Bethesda during the annual feast there in Jerusalem, verse 13 tells us that Jesus slipped away or he dodged the crowds that were there without healing anyone else. Los profetas del Antiguo Testamento, mencionaron señales específicas que la gente podría usar como evidencia de que el Mesías finalmente había venido.
You see, the Old Testament prophets mentioned specific signs that the people could look to as evidence that the Messiah had finally come. Por ejemplo, unos 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, el profeta Isaías escribió estas palabras refiriéndose al Mesías. Lo vemos en Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Around 700 years before Jesus was born in Bethlehem, the prophet Isaiah wrote these words referring to the Messiah. Then will the eyes of the blind be opened and the ears of the deaf unstopped. Escuche por favor, verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Then, listen carefully to these words. Then will the lame leap like a deer and the mute tongue shout for joy. Cuando Jesús hacía señales y milagros, estaba cumpliendo lo que había profetizado el profeta o Isaías. When Jesus performed signs and miracles, he was simply fulfilling those things that were prophesied about him. El cojo que Jesús sanó junto al estanque de Bethesda era uno de estos lisiados o cojos de los que profetizó Isaías. And the lame man healed at the pool of Bethesda was one of those crippled or lame individuals Isaiah prophesied about. Los líderes religiosos judíos de ese día conocían muy bien esta porción de las Escrituras y sabían que era mesiánico, o sea, que hablaba del venidero Mesías. You see, the Jewish leaders of that day knew this portion of Isaiah by heart, and they knew it was messianic, or that it spoke about the coming Messiah. ¿Por qué es que estos líderes no pudieron vincular o enlazar las profecías de Isaías con este milagro asombroso? Why couldn't these religious leaders make the connection between Isaiah's prophecy and this awesome miracle? Profecía aquí, hombre inválido, milagrosamente sanado después de 38 años caminando acá. Old Testament prophecy there. Man who had been crippled for 38 years walking over here. Escuchen, es que no querían ver la conexión entre las dos. You see, and listen carefully, they did not want to make the connection between the two. Para ellos, sus tradiciones religiosas basadas en las Escrituras eran más importantes que las Escrituras mismas. Their religious man-made traditions based upon the Scriptures were more important to them than the Scriptures themselves. Y como veremos hoy, Jesús con sus acciones y con sus palabras desenmascaró la hipocresía, la ceguera espiritual y la terquedad que había en el corazón de estos líderes religiosos. And as we will see today, Jesus, with his actions and his words, exposed the hypocrisy and the spiritual blindness and even the stubbornness of these religious leaders. Juan nos da al menos dos ejemplos en el pasaje que nos dejan lo dejan bastante claro. And John gives us at least two pieces of information or evidence in the passage that make it very clear. La primera tenía que ver con las palabras de Jesús. And the first had to do with Jesus' words. Cuando Jesús sanó a este hombre, le dijo, toma tu lecho. When Jesus healed this man, he told him, pick up your mat. Jesús le pudo haber dicho, levántate y anda, pero no es lo que le dijo. Jesus could have just said, get up and walk, but that's not what Jesus said. Jesús le dice, como, oye, que no se te olvide tomar tu camilla y llevártela contigo. It's as if Jesus were telling him, listen, don't forget to pick up your mat and take it with you. Pero Jesús no solo dijo algo, toma tu lecho, sino que hizo algo también. You see, Jesus not only said something, verse 9, take up your mat, but he also did something.
Juan nos provee poquitito de comentario muy importante cuando nos dice que este milagro que Jesús hizo lo había hecho en el día de reposo. You see, John provides an important bit of editorial commentary when he tells us that Jesus performed this miracle on the Sabbath day, aludiendo al cuarto mandamiento en Deuteronomio 5:12, donde Jesús aparta un día de la semana y espera que su pueblo no trabaje, sino que descanse y que dependen de él. Alluding to the fourth commandment in Deuteronomy 5:12, for he sets apart one day of the week, and God expects his people to rest on that day and not to work and to trust in him. Jesús no dice, discúlpeme, se me olvidó por completo que hoy es el día de reposo y no debería haber curado ese tipo. Jesus doesn't say, my bad, I totally forgot it was the Sabbath day and I shouldn't have healed that guy. Tampoco dijo que Jesús había apartado tampoco dejes que el hecho de que Jesús se apartó de toda la masa de gente en ese lugar te engañe. And don't let Jesus is dodgy or sneaking away from the crowd. Don't let that fool you either. Es que está provocando intencionalmente a estos líderes religiosos hipócritas y despiadados. You see, what Jesus is doing here, he is intentionally provoking or trolling, as we might say today, the cold-blooded, heartless religious leaders. Creen que están maquinando un plan para intimidar y castigar a Jesús cuando Jesús realmente es el que va a exponer la hipocresía cruel de ellos. And they think they're concocting a plan to intimidate and punish Jesus, when really what's happening here is that Jesus is setting them up to expose their own deadly hypocrisy. E irónicamente va a usar a un lecho, una camilla para hacerlo. And ironically, he's going to use a mat, a little bed to do it. Algo que usaban para acostarse y descansar el día de reposo. Something they used to lie down and rest upon on the Sabbath day. Era como un jueguito de gato y el ratón. It was like a game of cat and mouse. Los líderes religiosos pensaban que ellos eran el gato astuto y que Jesús era el ratón despistado. The religious leaders thought they were the sly cat and that Jesus was the clueless mouse. Lo que no sabían es que estaban jugando con un león. And what they didn't know, or they were completely oblivious about, is that they were messing around with a lion. Pero para nada creo que el hombre inválido fuera un pobre víctima en la narración, atrapado inocentemente entre Jesús y los líderes religiosos. And I don't believe for a minute that the crippled man was the poor victim in this story, innocently caught between Jesus and the religious leaders. Mira lo que dice el verso 14. Let's look at verse 14. Después le halló Jesús en el templo. Later Jesus found him at the temple. ¿Por qué se encontraba este hombre que Jesús había sanado en el templo? Why was the healed man at the temple? Tal vez usted se acuerda de otro cojo que entró al templo después de haber sido sanado. And perhaps you'll recall another occasion when a crippled man went to the temple after being healed. Cuando Dios usó a Pedro y Juan para sanar al cojo que estaba a la puerta del templo en Hechos capítulo 3, el cojo entró al templo con ellos, ¿se acuerdan? Andando, saltando y alabando a Dios. When Jesus used Peter and John to heal the crippled man near the temple in Acts chapter 3, the crippled man goes into the temple. Remember what it says? He went in walking and jumping and praising God. Algunos comentaristas dicen que el inválido que Jesús sanó aquí en Juan capítulo 5 también fue al templo para agradecerle a Dios por su sanidad. Some commentators say that the invalid Jesus healed here in John 5
also went into the temple to thank God for his healing. Sin embargo, no hay ninguna indicación en la narración de que este hombre estuviera agradecido por lo que Jesús había hecho por él. However, there's really no indication in the text that this man was at all thankful for what Jesus had done for him. Sin embargo, hay indicios en el texto que demuestra todo lo contrario. However, there are some hints in the text that prove quite the opposite. Mira el verso 14 una vez más. Let's look at verse 14 one more time. Jesús sin vacilar le dice al hombre, mira lo que le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Check out verse 14. Jesus comes right out and he tells the man, stop sinning or something worse may happen to you. Jesús supo lo que había en el corazón de este hombre. Jesus was able to zero in. He knew exactly what was going on in this man's heart. Pero, si hubiéramos estado allí, ¿qué hubiéramos visto en la cara o en el lenguaje corporal de este hombre que hizo que Jesús se acercara a él, allí en el templo, y le diera esta severa advertencia? But if we had been there, what would we have seen on this man's facial expressions and in his body language that caused Jesus to approach him in the temple and give him this stern warning? Cuando Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio las mismas palabras, no peques más, sabemos exactamente a qué se estaba refiriendo. You see, when Jesus told the woman caught in adultery these very same words, stop sinning, we know exactly what he was talking about. Pero en el caso de este hombre realmente no sabemos. But in the case of this man, we really don't know what he was referring to. Personalmente, no creo que haya gratitud en el corazón de este hombre. Personally, I don't believe that there was any gratitude in this man's heart. Honestamente, me imagino a Jesús acercándose a este hombre y este hombre diciéndole algo. Oh, eres tú otra vez. I can imagine Jesus approaching this man and this man telling him right off the bat, oh, it's you again. Tú eres quien me metió en todo este lío. You're the one who got me into this mess. Por cierto, necesito saber tu nombre para decirles quién me hizo infringir la ley al tomar mi camilla en el día de reposo. Oh, by the way, I need to know your name so I can tell those who tell them who made me break the law by taking up my mat on the Sabbath day. Tú eres el que va a ser el chivo expiatorio aquí, compa. And I'm not the one taking one for the team, mister. It's going to be you. Pero hay una segunda razón que creo que este hombre no fue al templo para agradecerle al Señor. But there's a second reason I just don't believe that this man went to the temple to thank the Lord. La mayoría de las veces cuando Jesús sanaba a alguien, ¿qué querían hacer? Querían seguirlo, ¿no es así? And most of the time when Jesus healed someone, what did the people want to do? They wanted to follow him, didn't they? They loved Jesus. They were thankful for what he had done. Apreciaban a Jesús por lo que había hecho con ellos. Y tal vez piensas que estoy leyendo demasiado entre las líneas del texto, pero mira lo que sucede a continuación. El verso 15 dice que el hombre se fue. You may think I'm reading a bit too much into the text, but look what happens next. Verse 15 tells us that the man went away. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Marcos capítulo 10 le ofreció al joven rico tesoros en el cielo? Remember when Jesus offered the rich young ruler in Mark chapter 10, he offered him treasures in heaven. Le importó más las riquezas terrenales que la vida eterna y las riquezas eternas con Jesús que le había ofrecido a este joven rico. You see, this rich young man's earthly riches were way more important to him than eternal life and the eternal riches that Jesus had offered him. Marcos 10:22 nos dice también que el joven
se fue, igual que este hombre. And Mark 10:22 tells us that the rich young ruler went away just like this man did. Los dos le voltearon las espaldas a Jesús y marcharon. They both turned their backs on Jesus and walked away. El joven rico se fue triste. The rich young ruler walked away sadly. Yo creo que este hombre se fue desafiante. And I believe that this man walked away defiantly. Pero hay una tercera razón por la que creo que este hombre no fue al templo agradecido a Dios por su sanidad. But there's a third reason I don't believe this man went to the temple to thank God for his healing. Mira lo que dice el verso 15. Let's look at what verse 15 says. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Look at verse 15. The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. Jesús no solo confrontó a este hombre por el pecado que había en su corazón. Jesus not only confronted this man because of the sin that was in his heart. Este hombre no solo le volteó las espaldas a Jesús y se alejó de él desafiantemente. And not only did this man turn away and walk from Jesus defiantly. El verso 15 también nos dice que fue con los líderes religiosos y les dijo, mira lo que dice el verso 15, que era Jesús quien lo había sanado. Verse 15 tells us that he went to these religious leaders and he told them that it was Jesus who had made him well. Parece que este hombre fue con los líderes religiosos e intencionalmente traicionó a Jesús. It kind of looks like this man went to the religious leaders and willingly threw Jesus under the bus. Si ese fue el caso, este tipo y Judas Iscariote habrían sido buenos amigos. And if this was the case, this guy and Judas Iscariot would have made great pals. Verso 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Verse 16 says, so because Jesus was doing these things on the Sabbath, the religious leaders began to persecute him. Según los profetas del Antiguo Testamento, el hecho de que Jesús restaurara milagrosamente la salud de este hombre era una señal obvia de que él era el Mesías. According to the Old Testament prophets, Jesus' miraculously restoring this man's health was the sign that he was their Messiah. Sin embargo, debido a que rompió una de sus tradiciones creadas en el proceso de sanarlo, el odio de los líderes religiosos por Jesús lo cegó completamente. However, because he broke one of their man-made traditions in the process, the religious leaders' hatred for Jesus completely blinded them. Una vez que obtuvieron una confesión del hombre de que Jesús fue quien lo sanó en el día de reposo, Juan nos dice que los líderes religiosos, verso 16, procuraban matarle. And once they got a confession from the man that Jesus was the one who healed him on the Sabbath day, John tells us there in verse 16 that the Jewish leaders began to persecute him. Or as it says in some translations, they sought to kill him. Verso 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verse 17, in his defense, Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, escuchen por favor, que Jesús era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. And for this reason, verse 18, they tried all the more to kill him, not only because he was breaking the Sabbath, but he was even, listen carefully, he was even calling God his own Father, making himself equal with God.
A continuación, aquí en el verso 17, tenemos a Jesús respondiendo a una pregunta que aparentemente le hicieron. And next here in verse 17, we have Jesus responding to a question they apparently asked him. Además, parece que los líderes religiosos buscaron a Jesús y le exigieron que les dijera por qué tuvo la audacia de curar a alguien en el día de reposo. Also, it looks like the religious leaders sought Jesus out. They went looking for him and demanded that he tell them why he would have the audacity to heal someone on the Sabbath. En español dice, Jesús les respondió. Realmente me gusta la respuesta de Jesús en la nueva versión internacional y en inglés. Dice, en su defensa, Jesús les dijo. In Spanish it says that Jesus responded to them. But I really like the new New International Version translation of Jesus, where he says in verse 17, in his defense, Jesus said to them. Me imagino la expresión en la cara de Jesús. Era como, okay, me doy. I can just see Jesus' expression, the expression on Jesus' face, kind of like, oh, okay, you got me. Pero también me imagino a los líderes religiosos creyendo que su formidable presencia, sus túnicas de multicolores impecables y sus títulos religiosos ante sus nombres y letras después de sus nombres, completamente intimidando a este sencillo carpintero campesino de Galilea. So, the religious leaders think their formidable presence, their beautiful, immaculate robes, and their religious titles before their names, and all the letters after their names. There was just too much for this hillbilly carpenter from Galilee to handle. Y como que enseguida, arrogantemente, le preguntan a Jesús, entonces, ¿por qué lo hiciste? And then arrogantly, I can imagine with this sense of accomplishment, arrogance, I imagine them asking Jesus, okay, so tell us why you did it. Cuando finalmente piensan que Jesús se humillará ante sus pies y les dirá exactamente lo que querían escuchar, Jesús responde con palabras que provocó maravillosamente a estos líderes religiosos. And when they finally think that Jesus is going to grovel at their feet and tell them exactly what they want to hear, Jesus responds with an answer that is the ultimate trigger for these religious leaders. Jesús les dice, Jesus tells them, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. My Father is always at his work to this very day, and I too am working. Jesús no les dijo, nuestro Padre hasta ahora y yo solo trabaja y yo solo estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Jesus did not say, our Father is working and I'm just trying to do what He wants me to do. Esta era la forma común y usual que los judíos se referían a Dios. You see, this was the usual, like the generic way that the Jews referred to God, our, nuestro. Si Jesús hubiera dicho esto, los líderes religiosos hubieran respondido condescendientemente, hijito, tienes la voluntad de Dios para tu vida toda revuelta en tu cabeza. Es que nosotros somos los expertos cuando se trata de saber lo que Dios quiere. You see, if Jesus had said that, these religious leaders would have condescendingly responded by saying something like, Sonny, you got God's will for your life all mixed up in your head. Trust us. We're the experts when it comes to knowing what God wants. Pero cuando Jesús les respondió,
mi Padre hasta ahora. Trabajo, yo trabajo. Y me gustaría pensar que Jesús lo dijo con una pequeñita sonrisa. Ellos se volvieron locos. But when Jesus responded by saying, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. And I like to think that Jesus probably had this little smirk on his face. They went ballistic. Veamos por qué. Let's see why. Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Escuchen por favor, haciéndose igual a Dios. Verse 18, for this reason they tried all the more to kill him. These guys are crazy. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father. Listen carefully. Making himself equal to God. ¿Vieron esa última frase? Did you catch that last phrase? Estaban tan llenos de rabia porque cuando Jesús usó este pequeño pronombre posesivo, mi Padre, para describir su relación con el Padre, él estaba, verso 18, haciéndose igual a Dios. They were so horrified because when Jesus used that little possessive pronoun, my, to describe his relationship to the Father, he was making himself, it says in verse 18, equal with God. Eso fue la gota que rebasó el vaso. And that was the straw that broke the camel's back. Ellos creían que habían sorprendido a Jesús cometiendo una blasfemia, un pecado, que el castigo era la muerte y que sería más fácil ellos, para ellos les gustaría haber sido el juez, jurado y los verdugos de Jesús. And they thought they had caught Jesus committing blasphemy, a sin punishable by death, and that they would be more than happy to be the judge, jury, and Jesus's executioners. Y comenzando en el verso 19, y esto lo vamos a estudiar en la próxima semana, Jesús va a dejar atónitos a estos líderes religiosos, describiendo precisamente la relación íntima entre él y sus padres, y su padre. Eso los va a volver totalmente locos. Starting in verse 19, and we'll study this next week, Jesus is going to blow the mind of these religious leaders by describing the intimate relationship that he has with his Father. And they're going to go crazy. Praise the Lord. Tal vez algunos de ustedes se enfocaron, el Espíritu Santo les está trayendo a su memoria el verso 14 donde dice, ya para de pecar, porque si no, tal vez algo peor te ocurre. You may be thinking about that phrase in verse 14. Maybe that's where the Holy Spirit is working in your heart. And where it says, I want you to stop sinning, Jesus told the man. Or something worse may happen to you. If that's where the Holy Spirit is convicting you, si es ahí donde el Espíritu Santo te está trayendo convicción, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es solamente confesar ese pecado a Él. Confesárselo. Y arrepentirte de ese pecado. Y la palabra de Dios dice que Él te perdonará. All you have to do, God's word says, you have to confess that sin to Him. Repent of that sin, and He promises to forgive you. That's the word of God's message to you, if that's where the Holy Spirit is convicting you. Take that. Take advantage of God's grace towards you today. Y si ese es donde Dios te está hablando, por favor, toma ventaja, aprovecha esa oportunidad y acepta la gracia de Cristo para tu vida. Para algunos de ustedes, tal vez ese pronombre posesivo, mi Padre, les llamó la atención. Perhaps for you, it was that little possessive pronoun, my, that grabbed your attention. ¿Cuál es tu relación con Dios ahorita?
How is your relationship with the Lord right now? Tal vez tu relación tú sientes que es un poco distante. Perhaps you feel your relationship right now is kind of distant. It's a little cold, un poco frío. Quiero que tú sepas que Dios y Jesús te invita. Nuevamente te recuerda que la relación que Él tiene con el Padre es la misma relación que tú puedes tener, tú tienes con Él. Remember, Jesus wants to remind you that that relationship that He has with the Father is the same relationship that you have with Him. And He reminds you, y te recuerda. No importa qué difícil es tu relación con Él. It doesn't matter how difficult your relationship may be with the Lord right now. Tú eres hijo de Dios. You are. Doesn't matter how difficult your relationship is. You are a child of God. Tú le perteneces. You belong to Him. Hace poco, unos años realmente, una de las compañías de seguranza, de seguros, le hizo una encuesta y encontraron que aproximadamente 50% de las personas aquí en los Estados Unidos se sienten solos. Recently, a few years ago, I think it was Aetna Insurance Company, did a study a few years ago and found that almost 50% of the citizens of the United States feel lonely. Can you imagine what that questionnaire would be today? ¿Se imaginan lo que sería hoy? Ahorita con todo lo de la cuarentena, with everything going on with the quarantine. Ni me quiero imaginar. I don't even want to imagine. And I think that the headlines in the news just pretty much tell it all for us. Me imagino que en las noticias, cuando escuchamos de todo lo que está pasando, nos damos cuenta que es verdad, tal vez aún más. Pero quiero que sepas que Jesús está aquí para darte, para mostrarte y decirte que Él te ama. He's here to remind you that He loves you. Él está por ti. He is for you. He is on your side. Él te está haciendo porras. He is your cheerleader. The Holy Spirit is cheering you on to the finish line. El Espíritu Santo nos está haciendo porras hasta el final de la carrera. Muy bien. Una cosa más. Tal vez el Señor nos está recordando que nos falta ser agradecidos. And perhaps the Lord is reminding us also that we need to be thankful. Tenemos que ser un pueblo agradecidos. We need to be a thankful people. Tenemos que ser padres agradecidos. Es tan fácil, ¿no? Los padres siempre quejarnos por las cosas. It's so easy as fathers always to just, always complaining about things. And this should have been done and that should have been done. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dio gracias a su esposa o a sus hijos por algo que hicieron bien? But when was the last time that we thanked our wives or our children for something that they did right? ¿Cuántos madres hicieron lo mismo? Hijos, ¿cuándo hicieron lo mismo con sus padres? Los empleados, ¿cuándo hicieron lo mismo con su jefe? Jefes, ¿cuándo fueron la última vez que hizo eso con sus empleados? So, vamos a ser un pueblo agradecidos. Let's not forget to be thankful for all the Lord has done for us. All right, praise the Lord. Gracias a Dios. Amen. Thank the Lord. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, tú me has hablado hoy. Lord, thank you for your word. You've spoken to me today, Father. Gracias por hablarnos a todos. Yo creo que tu Espíritu Santo, a través de estos medios, está hablándole a alguien. I believe your Holy Spirit today, Father, is just reaching through this, through Facebook, and He's speaking to someone today. It may not have been any of the applications that I gave. Tal vez no tiene nada que ver con las aplicaciones que yo di ahorita. Tal vez es algo más, donde el Espíritu Santo te está susurrando y te está diciendo, escucha lo que la palabra de Dios te dice hoy. And perhaps it's just been the Holy Spirit, just tenderly whispering into your ear, telling you, hey, listen to what the Holy Spirit, what the Word of God is trying to tell you today. Obedece.
Just obey. Obedece solamente. Just obey what God wants to tell you. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Thank you for your word. Thank you for your church. Thank you, Lord, for what you're doing in the midst of your people. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en medio de tu pueblo. Son cosas grandes. They're great things. Cosas maravillosas. Marvelous things, Lord. Gracias, Padre. Thank you very much. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen. All right. Hermanos, Dios les bendiga. God bless you, everybody. We'll be in touch with you this week. Si hay alguien que nos está escuchando y está diciendo, wow, yo quisiera poder ser una bendición para Calvary Chapel Casa de Pan, están bienvenidos para hacerlo. Pueden ir a nuestro sitio de la red, en la red, nuestro website, y allí puede hacer un donativo para Casa de Pan. If you're listening to us or watching us on Facebook, and maybe you're not part of our congregation, but the Lord has placed in your heart to be a blessing to Calvary Chapel Casa de Pan and to support us, praise God. That would be awesome. You can just go to our website, go to the donation button there at the top, and you can give to the work of the Lord here with Casa de Pan. God bless you all. We love you. Dios les bendiga. Los amamos mucho. Amen. Thank you, baby.